Open Mind, un podcast de BBVA. Bienvenidos de nuevo a Open Mind. En esta ocasión, Iñaki Alonso, arquitecto y CEO de Distrito Natural, conversa con la divulgadora Isabel Moreno sobre las viviendas sostenibles y su relación con el cambio climático, y sobre cómo las ciudades pueden ser más sostenibles. Iñaki Alonso, arquitecto, CEO de Distrito Natural, en el que impulsáis una vivienda sostenible no solamente con el entorno, sino también a nivel social. Yo te quería preguntar, ¿qué entendemos por vivienda ecológica y cómo te introdujiste en este campo? ¿Nos explicas un poco qué hacéis? Bueno, arrancamos con toda la parte medioambiental hace ya más de 20 años. Es decir, cómo diseñar edificios y diseñar edificios para vivir que construyan otro tipo de relaciones con el medio ambiente. Relaciones diferentes con la energía, es decir, edificios productores de energía, relaciones diferentes con el agua, con los materiales, bajos en carbono, que no tengan emisiones de CO2. Y toda esa parte medioambiental es fundamental en la forma de vivir, ¿no? en cómo vamos a vivir en un contexto de crisis energética y un contexto de cambio climático y de olas de calor. Hay otra parte que para nosotros también es fundamental, que es toda la parte colaborativa, ¿no? Lo que llamamos vivienda colaborativa, covivienda, que es todo lo que se escucha hoy en día sobre cohousing, co-living y todos estos nuevos conceptos que, bueno, hablan de generar una relación diferente entre lo privado y lo común. ¿Y esto cómo lo podemos introducir a gran escala? Por ejemplo, en una gran ciudad o en un pueblo con un número importante de habitantes. Bueno, a gran escala. Yo siempre digo que esto es un modelo para el que lo quiera. No se trata de imponer un modelo para sustituir el otro, pero cada vez va habiendo más gente que está interesada en reconstruir sus relaciones con el medio ambiente, cada vez más concienciada sobre lo que viene y sobre el contexto actual, y que también entienden que se puede vivir de otra manera, ¿no? Yo pongo muchas veces el ejemplo de esto, que puedas pedir a tu vecino la sal o que te faltan unas patatas o cualquier cosa. Es algo que ha existido también toda la vida en los pueblos, como tú decías, pero que hemos creado una sociedad hiperindividualizada, donde ahora ya parece que ir a preguntar al vecino o contar con el vecino para algo o estar preocupado por qué le pueda pasar al vecino es ciencia ficción, ¿no? Hoy en día tenemos uno de los mayores problemas, que la Organización Mundial de la Salud ya lo estima como una de las grandes pandemias del siglo XXI, que es la soledad. Es decir, cada vez estamos más solos, más conectados con tecnología y, bueno, pues parece que vivimos más juntos en las ciudades e hiperconectados, ¿no? Pues el índice de soledad no para de crecer. Y ya no solo en los mayores, donde es muy preocupante, sino también en los jóvenes, ¿no? Índices relacionados con el suicidio, con muchos aspectos, y que de alguna manera demuestran la falta de cohesión social y, bueno, y la sociedad que estamos creando de alguna manera muy individualizada y con una serie de problemas que se nos escapan. Y ya que lo has mencionado, antes de volver al tema de la arquitectura, ¿por qué crees que una sociedad más conectada a nivel social, no redes sociales, entendiéndolo como las redes que tenemos online, por qué una sociedad más conectada puede ser más sostenible? Bueno, primero porque es una condición humana. Ha existido desde toda la vida y tenemos la condición social y la condición de relacionarnos. Somos animales empáticos o seres empáticos, ¿no? Y a través de esa empatía y de estas relaciones sociales también crecemos, ¿no? Y lo hemos sido así siempre, ¿no? Es los últimos años donde hemos generado una sociedad más individualizada. Pero además, frente a los problemas o frente a contextos complejos, el estar más conectado también nos hace más fuertes, nos hace más resilientes, ¿no? Toda la cultura de los cuidados y la cultura de apoyo mutuo en una sociedad o en una comunidad de vecinos, ¿no? En la que estamos conectados cuando te falta algo, cuando tienes un problema y puedes acudir a la gente que está cerca, pues de alguna manera te aporta un valor y te hace más fuerte.
pero además desde lo colectivo también podemos afrontar estrategias como las comunidades energéticas que están tan de moda hoy en día, la gestión del agua, la gestión de la alimentación. Hacemos edificios donde hay un grupo de consumo de comida ecológica que trae comida ecológica a todo el edificio, porque los vecinos se han puesto de acuerdo y se organizan para gestionar pues comida, movilidad, agua, energía, cuidados, apoyo mutuo, y eso influye en la sostenibilidad, en los hábitos de uso del edificio. La sostenibilidad no está solo en el diseño, en que los arquitectos diseñemos muy bien un edificio para que sea lo más sostenible. También están los usuarios y cómo se usan, ¿no? Y si se usa desde una perspectiva más colectiva, poniendo en común una visión de cuidado, pues al final el edificio también va a ser más eficiente en ese aspecto. ¿Y cómo se puede conseguir a través de la arquitectura que la sociedad esté más conectada? Por ejemplo, dentro de un mismo edificio, de una comunidad de vecinos. Pues pensando en un espacio que a mí me parece fundamental, que es ese espacio que hay entre la puerta del edificio y la puerta de tu casa. Son espacios que prácticamente no se piensan, están abandonados, que son esos pasillos por donde... Bueno, hay muchos espacios entre lo que es tu vivienda y la puerta del edificio que se crean o que diseñamos desde el punto de vista de la arquitectura colaborativa para que se produzcan relaciones entre las personas. Y ahí puedes tener desde una cocina común o un cuarto para niños. El tener una cocina común no quiere decir que cada uno no tenga la cocina en su casa, ¿no? Esto de la cocina común igual suena muy raro, pero en el País Vasco se llama el choco, de las sociedades gastronómicas de toda la vida, donde haces reuniones para hacer comidas y encuentros con amigos y con gente de diferente tipo, ¿no? Puedes tener una lavandería común. ¿Para qué va a tener cada uno una lavadora en su casa? El hecho de bajar a poner la lavadora al sótano o donde la tengas o al bajo, bueno, hace que te encuentres con otra gente, te preguntes cómo estás, construye relaciones, ¿no? Obviamente el espacio de gestión de los niños es fundamental, es clave, una terraza, un pequeño gimnasio. Nosotros lo llamamos espacios comunitarios en el sentido que construyen comunidad, ¿no? Porque espacios comunes ha existido en un montón de urbanizaciones y en un montón de sitios, pero no que fomenten tanto el individualismo, sino que construyen comunidad. Y luego, esa es la parte más del hardware que llamamos nosotros, ¿no? La parte física. Luego hay una parte del software, que son todas las dinámicas sociales para generar relaciones y, bueno, pues construir objetivos comunes, que la comunidad, pues, bueno, fomente una cierta colaboración, ¿no? Y ahí le metemos también la parte digital, ¿no? Una serie de aplicaciones que nos permitan desde gestionar la alimentación, gestionar la energía, gestionar quién está solo en casa o quién tiene un problema y necesita que alguien le haga la compra por el COVID o por esto o por lo otro. Es decir, si hay interacción entre los vecinos, hay relaciones, por lo tanto, hay dos partes, ¿no? La parte física de espacios que estén diseñados desde el punto de vista de la arquitectura y luego una parte de relaciones, de tecnología, de dinámicas sociales para construir al final reuniones de vecinos divertidas, prácticas y que, bueno, que aporten, ¿no? Hay que vencer el miedo a la reunión de vecinos anual, que es un infierno. Nosotros decimos que seguramente muchas personas que nos están escuchando están pensando en esas reuniones de vecinos infernales. Todo el mundo va ahí, todo el mundo va ahí. Sí. Yo les digo, tenemos que convertir la reunión de vecinos infernal de una vez al año en 3 reuniones divertidas. Para eso hace falta un facilitador. Dinamizar, preparar bien la reunión y saber cuáles son los objetivos y cómo llevar la reunión. Y eso es una de las grandes cosas que transforman la vida cotidiana de cada una de las personas que viven en un edificio. Y ahora sí, a nivel más tecnológico, más arquitectónico, ¿cómo conseguís que una vivienda sea más sostenible? Lo primero que hay que hacer es que gaste lo mínimo posible de energía. Hemos construido edificios y venimos de una cultura donde la energía ha sido barata, ¿no? La cultura del petróleo, el siglo XX, todo el movimiento moderno se ha basado en una energía muy barata, ¿no? Entramos en el siglo XXI, ya llevamos 20 años, y entramos en un contexto de peak oil, de agotamiento de los recursos fósiles, y no solo agotamiento, sino que el hecho de estar sacándolos y estar utilizándolos está generando unas emisiones de CO2 que generan unos problemas muy grandes, ¿no? La edificación es responsable del 36% de las emisiones de CO2 o del 40% de las necesidades energéticas.
Por lo tanto, tenemos que cambiar radicalmente nuestra forma de pensar y de diseñar edificios, que gasten la mínima energía. Esto antes no se tenía en cuenta, ¿no? Edificios de los años 60 ni siquiera teníamos normativa sobre eficiencia energética. La normativa ha ido evolucionando, ahora ya exige unos edificios muy eficientes, ¿no? Puedes llegar mucho más lejos de la normativa, pero no solo eso, que gasten poca energía, sino que los edificios puedan ser productores de energía. En vez de ser solo consumidores, pues ahora serían productores y consumidores, ¿no? Lo que se llama prosumidores. Es un cambio radical en la forma de entender los edificios. ¿Eso cómo lo planteáis vosotros? Lo planteamos a través, en el diseño de máxima eficiencia, a través de estrategias Passive House. Es una certificación alemana que, bueno, tiene muy estructurado el diseño de edificios en cuanto a aislamiento, estanqueidad y una serie de aspectos para que gaste la mínima energía posible, y luego incorporación de fotovoltaica de muchos paneles solares que ya están diseñados desde el principio y los incorporas en el edificio. ¿Y eso cómo lo podríamos hacer, por ejemplo, las personas que vivimos en un barrio de una ciudad grande? ¿Eso sería asequible a nivel ciudadano ahora mismo? Mira, a nivel ciudadano y hacer la guerra cada uno por su cuenta es más complicado, pero si te pones de acuerdo con todos los vecinos de tu edificio y estableces estrategias comunes para mejorar el edificio, vas a llegar bastante más lejos. Aún así se pueden hacer cosas concretas y, bueno, pues puedes pedir autorización a la comunidad de vecinos o ver si tu vivienda está orientada a sur. Primero son estrategias de aislamiento, siempre lo que se llama estrategias pasivas, es decir, reducir el consumo y luego que el consumo se produzca con energías renovables. Entonces, el mayor reto que te encontrarías ahora mismo para aplicar esto a lo que tenemos ahora, ¿cuál sería? ¿La sociedad? ¿El ponerte de acuerdo con los vecinos? ¿O cuestiones más técnicas? No, ¿O un poquito de todo? No, yo creo que desde el punto de vista técnico tenemos resueltas muchísimas cosas. Tenemos tecnología para hacer las cosas de manera diferente. Creo que el mayor reto es mental. Es una transformación cultural tan grande que tenemos que dar el paso y hacerlo, ¿no? Hacer los edificios que estamos haciendo nosotros, a la gente le cuesta muchísimo dar el paso y entender que se puede vivir de otra manera. Una vez que lo das y empiezas a vivir de esa manera, te das cuenta que no es tan complicado, ¿no? Entonces el mayor reto es una transformación cultural de nuestras formas de vida. Tenemos un reto para bajar las necesidades de consumo, pues por lo menos un 80%. ¿Y eso sería viable económicamente o encontraríamos dificultades porque sería algo realmente caro? Es perfectamente viable. De hecho, los edificios ecológicos son más baratos. Pero lo que comentaba antes del reto cultural, que está muy relacionado con el reto mental, el cambio de paradigma, tiene que ser total y desde la economía. Tenemos que entender la economía en un largo plazo, porque nos cuesta más ahora o nos cuesta mucho más luego, ¿no? Hay un montón de informes sobre los costes económicos que están teniendo los problemas de cambio climático, ¿no? Las catástrofes relacionadas con el cambio climático. En un edificio es muy fácil de calcular. Si tú te tienes que gastar un 3, un 5, un 7% más en la inversión inicial y el edificio va a gastar mucho menos, las amortizaciones las tienes a 8 o 12 años, la vida útil de un edificio en 50 años o lo que tardas en pagar un crédito 30 años, es mucho más barato un edificio que está bien diseñado desde el punto de vista de la eficiencia energética que un edificio que está gastando mucha energía. Esto, con la factura de la energía que tenemos hoy en día, pues ya es incuestionable, ¿no? Pero hay muchas otras cosas relacionadas con la calidad del aire. Si yo tengo un edificio que limpia el aire que entra dentro del edificio y tengo mejor calidad, ¿eso cómo afecta a mi salud si estoy viviendo ahí 20 años? Cuando sabemos... ¿Eso cómo lo podríamos conseguir? Por cierto, que estoy aquí pensando... Eso lo conseguimos a través de unos sistemas que se llaman de ventilación mecánica de doble flujo, que lo que hacen las viviendas que diseñamos es que cogen el aire del exterior de las ciudades, lo limpian, lo pasan por una serie de filtros, quedándose las partículas en suspensión de la contaminación de Madrid y lo introducen dentro de la vivienda y van sacando el aire que hay dentro de la vivienda. Esa renovación continua y la limpieza de la contaminación, ¿cómo lo podemos valorar económicamente? El hecho de que estés 20 años viviendo en un edificio así, cuando, por ejemplo, la contaminación ha producido más muertes que el COVID, ¿no? Estamos
en torno a 9 millones de muertes prematuras derivadas de la contaminación en las ciudades y el COVID ha producido unos 7 millones. Tenemos una serie de indicadores como las olas de calor ahora mismo, están produciendo muchas muertes y las olas de calor se van a multiplicar por 2 y por 3. O tenemos un edificio preparado para estos contextos de cambio climático o, bueno, pues luego lo vamos sufriendo. Entonces, los edificios nuevos se deberían hacer así, o sea, se deberían pensar desde estas perspectivas de máxima eficiencia, edificios productores de energía, y los edificios existentes hay que renovarlos, hay que hacer una rehabilitación integral radical, poco a poco, ¿no? Tenemos 17-20 millones de edificios de primera residencia que tenemos que rehabilitar. Y necesitaríamos que se sumasen muchos sectores de la sociedad, no solamente la ciudadanía, sino gobiernos, empresas, administraciones, ¿no? Luchar todos hacia un modelo en el que los edificios sean muchísimo más sostenibles con el medio. Totalmente, esto es una partida que tienen que jugar todos los actores, ¿no? La administración, fundamentalmente, ya lo está haciendo con planes específicos, la ciudadanía concienciándose de lo que hay que hacer, el sector financiero, financiando todos estos proyectos que son amortizables a un plazo igual un poquito más largo de lo que esperan ciertos sectores financieros, pero necesitamos hacer una transformación radical de nuestra forma de vivir. Nos lo está pidiendo bueno, la Tierra, digamos, al final. En este contexto de cambio climático, de agujero de ozono, de pérdida de biodiversidad, de acidificación de los océanos, al final hemos construido una manera de desarrollarnos que está generando unos impactos tremendos sobre el mundo en el que vivimos. No tenemos otra manera ahora que cambiarlo en lo que queda de siglo. Iñaki, muchísimas gracias por acompañarnos y por estos mensajes que nos has lanzado. Muchísimas gracias, a vosotros, un placer. Si tras escuchar esta entrevista quieres conocer mejor al invitado y los temas que trata, te recomendamos que visites nuestra web bbvaopenmind.com y nos sigas en nuestras redes sociales. Si no quieres perderte ninguna entrega, suscríbete a nuestro canal de podcast en tu plataforma de audio favorita. Nos escuchamos pronto.